Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Noticias 22 de Canal 22 con motivo de las elecciones 2018. Hoy, como se le ha llamado, una fiesta de la democracia, 18.299 cargos de elección locales, federales que están en marcha y que está ya a punto de cerrarse. De hecho, ya en varios estados de la República se han cerrado las votaciones, ha iniciado el conteo formal de todos y cada uno de los votos emitidos por los ciudadanos, por más de 89 millones de ciudadanos llamados a votar. Ya veremos cuántos de ellos acudieron al llamado de la democracia. Me da muchísimo gusto saludar a mis compañeros Guamantzin Rodríguez, Rafael García Villegas y a Eduardo Cruz Vázquez, quien nos va a acompañar a lo largo de esta transmisión. Eduardo, bueno, es una persona que hemos tenido el gusto de que nos acompañe en diversas emisiones para hablar del área de su especialidad, que es economía y cultura. Justo él es fundador del GRECO, este grupo de reflexión sobre economía y cultura, diplomático, cultural, gestor, promotor de iniciativas y reflexiones en torno a este que es uno de los temas más importantes para Canal 22 y de ello estaremos hablando. Guamantzin, Rafa, él condujo, él tuvo la iniciativa de un encuentro para hablar sobre este asunto con los representantes de cultura. Así es, que de hecho se traduce en un libro que trae aquí Guamantzin en su mano, que es una compilación muy interesante del futuro cultural de México. Es un tema nodal al que hay que poner especial énfasis y como bien refieres, Laura, un día estamos siendo testigos de la historia independientemente de lo que pase con los resultados. Nunca se habían votado tantos cargos de elección popular en la historia democrática de México, entonces yo creo que es digno de esta cobertura especial que está haciendo Canal 22, Guamantzin. Así es, bueno, también importante que a propósito de la participación y de Eduardo Cruz Vázquez en esta ocasión, en este programa especial que tenemos en Canal 22, en que ha sido la sociedad civil, el grupo en el cual participas, Eduardo, que de alguna manera exigió que los partidos políticos tuvieran una presencia en materia de cultura, dado que pues no fue un pronunciamiento que escuchamos de los candidatos, cosa que es importante porque así como hemos visto el día de hoy en una jornada que parece que es bastante buena considerando la participación de la gente, estamos hablando de que lugares como Canal 22, como el INE, han sido resultado de iniciativas públicas y ciudadanas como este diálogo al cual ustedes han convocado. Me parece que es fundamental hablar de ello y que podría poner la pauta para el siguiente sexenio. De hecho, en tu prólogo en este libro habla si el sexenio que viene es el de la reforma cultural, ¿no? Así es. Sí, muy buenas noches. Bueno, antes de conversar, ¿te parece si vamos directamente al Instituto Nacional Electoral en donde se encuentra nuestro compañero Jorge Islas? Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Guamantzin, ¿cómo estás? Rafa, Laura. Pues aquí estamos desde la explanada del Instituto Nacional Electoral, en donde está a punto de concluir la larga jornada electoral que tuvimos el día de hoy y como bien lo anunciaban ustedes, en donde fuimos y concurrimos a elegir a cerca de 18,000 diversos cargos de elección popular. Importantísimo porque históricamente es la elección más grande que jamás hayamos tenido. Pero también es importante destacar que es histórica esta elección porque se prevé que haya una altísima concurrencia. Vamos a esperar los resultados que nos den formales y oficiales por parte del instituto para poder determinar el nivel de participación, pero seguramente va a ser también un alto nivel de participación. Y esto es importante porque le da amplia legitimidad a las nuevas autoridades. El mandato popular de un cargo de elección popular no solamente es de quién gana la mayoría, sino aparte de quién gana la mayoría con un alto nivel de participación, y este fue el caso, de tal manera que tendremos nuevas autoridades que habrán de renovar el poder público, como se hace periódicamente y como lo establece nuestra Constitución, y qué bueno que tenga esta amplia base de legitimidad. Y decir que hasta ahora lo reportado es que no ha habido tantos incidentes que nos inviten a pensar que fue una elección accidentada, al contrario, fue pacífica. Hubo una altísima concurrencia y lo que vimos es que hubo una fiesta de la democracia, como lo advertía Laura hace un momento, porque participaron personas de la tercera edad, muchos jóvenes. Se decía que los millennials no participaban y no les interesaba la política, pues hoy nos dieron una respuesta muy contundente. Sí participan en los temas de interés público y este es uno de los temas más relevantes para cualquier democracia. De tal manera que vamos a estar muy atentos para que en las próximas horas podamos tener ya las
cifras finales y cuando tengamos estas cifras, pues darlas a conocer a nuestro público. Los invito también a que a las 10 de la noche nos sintonicen, tendremos una mesa especial para analizar los primeros resultados que vaya dando el instituto y desde el estudio estaremos hablando de estos temas como todos los lunes lo hacemos, en esta ocasión el domingo con María Marván y también nos va a acompañar Fernanda Caso y su servidor Jorge Islas. Regreso con ustedes al estudio. Perfecto, mi querido Jorge, muchísimas gracias y en un ratito más volvemos contigo y al pendiente de esta transmisión especial de Canal 22 de Elecciones 2018. Y lo dice ya bien Jorge, mi estimado Eduardo, una importante participación, yo creo que sin precedentes, que también lo comentaba hace un instante Huemanzin, fundamental para hacer cambio. Así es, bueno, muchas gracias por la invitación, un privilegio estar con ustedes y por supuesto con todos los que ven Canal 22, sus 25 años, una maravilla, lo señalabas tú, cómo estas iniciativas pues dan resultados a lo largo del tiempo. En el caso de nosotros, pues es una obra colectiva, es una editorial independiente, Editarte Publicaciones, bajo la dirección de Francisco Moreno y Moreta Foya. Estamos hablando de 39 autores. Es un libro que tuvo por lo menos un año de preparación, todo el mundo estuvo coincidente en cuáles serían las tesis centrales, los temas y por supuesto el mensaje fundamental es decir, esto es lo que creemos que debe ser considerado en un proceso electoral. Un proceso electoral que está concluyendo, pero que por supuesto dejó una experiencia muy enriquecedora y sin duda el punto culminante de este proceso fue justamente esta convocatoria al diálogo por la reforma cultural que tuvimos en el Centro Cultural Roberto Cantoral el 14 de mayo y creo que uno de los grandes resultados de esto también es, a diferencia de otros sexenios y de otros procesos electorales, no solo era la capacidad de un grupo de pronunciarse sobre una serie de tesis, sino además lo que llamamos nosotros la visión sectorial. Es decir, a diferencia del 2012 o elecciones pasadas, esta vez se pudo hacer un énfasis, y así lo vimos en los representantes de los distintos candidatos a la presidencia, en ver este sector como lo que es, un sector que tiene muchos jugadores, que hay muchos intereses, que no es solo lo que hace el gobierno, sino también está la sociedad civil, está todo el empresariado cultural, y esto creo que es un enorme beneficio que se ha dado en este tipo de procesos y que por supuesto creo que han orientado en muchos sentidos los programas que se presentaron por las diferentes coaliciones, ¿no? Entonces, ahora pues que sepamos los resultados, veremos, pero una de las cosas que me parece central es señalar y que se comentó en este diálogo es la enorme posibilidad también de que estas coaliciones, tanto ganadores como perdedores, puedan sentarse a la mesa después y manejar todas esas tesis de manera común, porque yo creo que hay algo central, ¿no? Si bien pues hay matices en cada uno de los partidos, de los candidatos, de sus representantes, sí hay una enorme coincidencia en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y eso marca. Eduardo, has tenido acercamiento desde luego con todos ellos. ¿Qué piensas hacer ahora cuando ya sepamos quiénes son los candidatos que resultaron ganadores de estas elecciones? ¿Vas a ir con ellos? Obviamente es un documento, pero tú tienes muchas otras investigaciones porque el tema de economía y cultura lo vienes tratando desde hace muchos años. ¿Vas a buscarlos? ¿Vas a esperar que te busquen? ¿Qué es lo que planeas hacer? Pues justamente esto es un trabajo, diría yo, muy planeado. Digamos, desde la concepción del libro, nuestra agenda corre hasta estas fechas del año próximo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo primero que sigue es lo que se llama ver cómo se establecen los equipos de transición. Esto es un tema central, es decir, no solo el Ejecutivo en general lo va a hacer, sino cada Secretaría de Estado, muchas dependencias. Ese es el primer gran tema. O sea, tenemos que marcar, y ya tenemos listo ahí un documento, es cuáles son los puntos centrales que debe de observar el que recibe, ¿sí?, y el que deja el cargo, ¿sí? Y esto nos marca una agenda hasta el 30 de noviembre. Y por otra parte, pues está obviamente esperar la conformación del Congreso. Como ustedes saben, tenemos comisiones de cultura que también se van a renovar. Entonces, estas estarán listas a finales de septiembre, principios de octubre, y entonces tendremos que trabajar con estas mismas tesis de la mano de los legisladores que van a coordinar estas comisiones. Y luego, esto tiene cuerda, y luego, ¿sí?, porque en esto hay que tener mucho cuidado, y lo digo con nuestros amigos que nos ven en sus casas. Hay muchas ideas que los candidatos proponen y hay muchas posibilidades de hacer cosas.
Pero tenemos un instrumento fundamental que es la ley de planeación. Y la ley de planeación, y además constitucionalmente, establece una serie de requisitos y condiciones que se tienen que cumplir, y esos son en los primeros 6 meses del año próximo, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Perdón, Eduardo, vamos a adelante, interrumpir aquí un poquito la conversación. Dejamos esto del Plan Nacional de Desarrollo en la mesa, porque en este momento nos vamos a enlazar al CEN del PRI, donde se encuentra Karen Rivera, en estos momentos que también allá seguramente ya se están reuniendo todos para esperar el anuncio del INE. Karen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches a todo el auditorio de Canal 22. En efecto, me encuentro aquí en Avenida Insurgentes Norte, número 59, la sede del Partido Revolucionario Institucional, donde en punto de minutos después de las 4 de la tarde llegó el candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Meade, y desde entonces se reunió con el líder del PRI y a puerta cerrada ha monitoreado esta jornada electoral. El ambiente en este lugar, en donde se encuentran más de 90 representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales, ha sido hasta cierto punto desangelado. Hasta el momento no nos han dado ningún aviso sobre alguna conferencia de prensa, sobre algún anuncio de parte de las voces autorizadas de esta coalición. Seguimos en espera, se espera que después de las 11 de la noche, una vez que den los resultados del PREP, el mismo candidato José Antonio Meade o el mismo líder del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez, dé algún aviso. Entonces, Rafa, Laura, Huemanzin, aquí continuamos informando. Hasta el momento no hay más detalles. Muchísimas gracias, Karen. En un ratito regresamos contigo y por supuesto al pendiente de lo que suceda allá en el CEN del PRI. Huemanzin. Bueno, estabas mencionando hace un momento, Eduardo, el plan de desarrollo. Me llama la atención por diferentes circunstancias. Por un lado, este plan tiene algunas metas, algunas obligaciones, pero también la forma en la que se hace el diseño corresponde a ciertos momentos en los que el país ha entrado en un proceso de violencia, de un crimen organizado que ha estado dominando áreas del país. Y me llama la atención, pensando en situaciones similares en donde la cultura fue muy importante para tratar de contrarrestar situaciones de violencia, con el caso que desafortunadamente vivió Colombia, fue la participación ciudadana y fue también la participación de la comunidad artística cultural, que en conjunto con sus políticos establecieron nuevas reglas en un proceso transitorio que estamos viendo si funcionará o no, pero que están en medio de eso. Es una decisión que tomaron en el primer lustro de este siglo y que ahí es donde están trabajando. Estamos todavía nosotros en ciertas zonas en donde pareciera que mucho de lo que se pueda decir desde la presidencia o desde los candidatos está lejos de tener una incidencia real. Bueno, yo creo que lo que hay que enfocar es un cambio de gobierno, ¿no? El sistema métrico sexenal impone una expectativa emocional, y creo que en este caso lo estamos viendo más fuertemente, es decir, esta parte providencial, decir, bueno, los que vienen o el que viene ahora sí. Si nosotros nos atamos primero a este punto, ligándolo a lo que preguntas, y después vemos cómo es el concepto de planeación en este país, tenemos una ley de planeación muy buena. La ley de planeación da respuesta a lo que tú dices, porque se supone que un plan hace un gran diagnóstico. Este país tiene muchos diagnósticos, o sea, tenemos ¿cuántos investigadores en el SNI? O sea, si algo le sobra a este país, es más académica, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a analizar qué nos está pasando. El problema es justamente cuando esto se traslada a los grandes instrumentos de desarrollo de la gobernanza. Es decir, ¿cómo le hacemos para ver si ahora sí? Porque normalmente ahorita pregúntale a quien quiera, ¿qué decía el plan de desarrollo de este gobierno que termina? ¿Qué decía el PECA, el Programa Especial de Cultura y Arte? A ver cuántos funcionarios pueden decir lo que aquí se dijo, aquí así se cumple. Ese es un drama del país desde hace muchos años. Yo no sé si el nuevo gobierno va a cambiar esto y va a poder responder a esta expectativa. Es decir, la comunidad cultural se va a tener que volver a reunir en foros en el plan nacional. Como tenemos por primera vez una Secretaría de Estado al inicio de una administración,
tiene que hacer un programa sectorial, a diferencia del que se hizo cuando este gobierno inició con Conaculta. Habrá nuevamente reuniones y entonces diagnósticos y propuestas. Bueno, el gran reto es cómo se convierte eso en estructura de gobierno. Y esa parte defina las políticas, las acciones y los dineros. O sea, aquí a este país le cuesta un enorme trabajo planear a más de un año. Sí, la nueva ley de planeación, bueno, las modificaciones que se hicieron incluso dan ciertas licencias, por decirlo de esta forma, para que el proyecto sea más de 6 años. Sí, entonces este nuevo gobierno, el que llegue, tiene el enorme reto de poner en práctica muchos de estos elementos de ley de planeación y ver si realmente ese puede ser el faro que guíe. Porque si van a hacer los foros para después hacer por su cuenta la parranda, pues entonces va a ser muy difícil, porque entonces otra vez vamos a decir al tercer o cuarto año de gobierno, ¿qué pasó con los programas? ¿Dónde quedaron? O sea, si un secretario de Estado va a volver a llegar a su secretaría y va a decirle, solo puedes planear 8 meses, ¿por qué no sabemos cómo está el siguiente año? Pues entonces, ¿hacia dónde? O sea, si no se puede ver en perspectiva un presupuesto, una ley de ingresos, una política fiscal, una política social para saber dónde empezamos y dónde terminamos, que ese es el gran drama de todos los cierres de sexenio. Vamos a ver en estos 5 meses si la transición ventila todos los datos y toda la información. Ese es el gran reto de los que van a entrar. O van a ser complacientes y van a recibir una administración, pues como se las entreguen, o sí van a hacer las cuentas claras para decir, señores, este es el país que me están entregando y en parte cultural, pues también. Yo siempre hago la broma en estos días de, imagínense ustedes a los 2 secretarios de Hacienda, al que sale y al que entra, y que se sienten en el despacho del Palacio Nacional. Así, ¿cómo están las cuentas, mano? O sea, ¿qué hay? ¿Cuánto dinero hay en las cuentas? Claro. ¿Cuánto hay en bonos? ¿Cuánto está en reservas? A ver, al del Banco de México. Eso plantea un reto muy interesante y muchos tenemos la esperanza de que el cambio de gobierno ventile todo esto y sea más generoso. Yo tengo una pregunta para ti, pero después de una pausa que tenemos. Me encantaría, vamos a hacer un brevísimo corte. Estamos en esta transmisión especial de Noticias 22 a propósito de esta jornada histórica electoral. Volvemos. Nos enlazamos con nuestro compañero Víctor Gaspar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, del Partido Acción Nacional. Vamos a ver cuáles son las declaraciones, la información que nos tiene Víctor. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal va todo por allá? Noches, pues muy bien, Rafa, Huemansi, Laura, pues saludándolos desde el Hotel Camino Real, donde se ha instalado el Centro de Operaciones de la Coalición México al Frente. Y es aquí donde se acaba de dar una conferencia de prensa. Pero antes de presentarles los resultados de lo que ellos declaran ser ganadores, permítanles presentarles el sufragio de Ricardo Anaya, hoy aproximadamente a las 9:40 de la mañana en la ciudad de Querétaro. Estas son las imágenes. Con las imágenes, la casilla 809 de la ciudad de Querétaro, donde Ricardo Anaya votó en compañía de su familia. Ahí las imágenes, en un día soleado. Ahí tienen ustedes las imágenes. Ricardo Anaya. Muy bien, muy bien. Y también como parte de esto se ofreció aproximadamente a las 6:40 de la tarde una conferencia en la que voceros de esta coalición se han declarado ganadores de 4 gobernaturas toda vez que ha concluido el proceso de elección en el país. Ellos se declaran ganadores de Veracruz, Yucatán, Puebla y por un amplio margen de 5 puntos Guanajuato. Asimismo, Dante Delgado, representante de Movimiento Ciudadano, se declaró ganador de la gobernatura del estado de Jalisco. Asimismo, también Alejandra Barrales fue declarada en ventaja para obtener la máxima candidatura de esta ciudad, la Ciudad de México. Aquí las imágenes. La presidencial, aún por el tipo de horario,
hasta las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, va a haber concluido pues, los centros de votación, van a haber cerrado los centros de votación en el país y hasta entonces haremos los pronunciamientos en ese sentido. Pero queremos darles muy buenas noticias relacionadas con las gubernaturas de los estados. Estaremos refiriendo cada uno de nosotros, como saben, vamos en conjunto enfrente en la mayoría de ellas y nos estaremos refiriendo cada quien a aquellas en donde un militante de uno de nuestros partidos políticos encabezan esa gubernatura. Quiero decirles, a nombre del Frente y a nombre del Partido Acción Nacional, que según los datos que tenemos, hemos ganado la gubernatura de Guanajuato por un muy alto margen. Hemos ganado la gubernatura de Yucatán con Mauricio Vila, que va a ser el próximo gobernador del estado. Hemos ganado la gubernatura de Veracruz por 5 puntos, como lo reporta la encuestadora Botia, que ya la hicieron de conocimiento en el estado de Veracruz. Y hemos ganado el estado de Puebla con Marta Erika Alonso. Estamos muy contentos con estos resultados del Frente. Les queremos agradecer a todos los que han respaldado y decirles a los próximos gobernadores que tienen todo el respaldo, por supuesto, de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecer en primer término a la ciudadanía esta participación democrática, el ejercicio del sufragio constitucional. En el caso de la Ciudad de México, nuestra candidata Alejandra Barrales aventaja con 2 puntos porcentuales la ciudad, por lo que también ganará la Ciudad de México. Muchas gracias. Queremos informar que Movimiento Ciudadano ha ganado la gubernatura de Jalisco con Enrique Alfaro con una diferencia de más de 20 puntos. Así que Jalisco se ha ganado, será el primer gobierno directo de Movimiento Ciudadano a nivel del país. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias. Pues con la presencia de medios nacionales e internacionales es así como se dan los primeros resultados. El primer pronunciamiento de la coalición en México al Frente. Estamos a la espera de una segunda conferencia alrededor de las 9 de la noche, pero bueno, el sistema métrico sexenal habrá de dictarnos el tiempo oportuno y estaremos al pendiente reportando acá desde el Hotel Camino Real. Regresamos con ustedes al estudio. Muchas gracias, Víctor, un fuerte abrazo y por supuesto estaremos al pendiente también de lo que suceda allá en el Stand del PAN al regresar en unos minutos contigo. Así es. Bueno, los datos que nos acaba de compartir Víctor Gaspar, los anuncios que se han hecho ahí en el Camino Real, que es donde está el Frente dando a conocer todos los detalles, lo han escuchado ustedes muy bien, no son datos oficiales, no son datos del INE, son datos que mencionaron ellos, están conforme a sus encuestas, sus mediciones. Todavía falta, es muy temprano todavía para establecer números o tendencias. Esos son números que dan los estados, nos falta conocer todavía lo que dirá oficialmente el INE y los datos del PREP, ¿no? Y bueno, para cerrar este recorrido por donde se están cerrando prácticamente las campañas y las jornadas electorales, Alberto Aranda se encuentra en el centro de reunión de Morena. Adelante, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dar a conocer resultados. Siempre y cuando ya hayan cerrado las casillas. Buenas noches, pues efectivamente, como bien menciona, nos encontramos en el Hotel Hilton, en donde se espera que en cualquier momento los líderes de los partidos que integran la coalición se presenten en el foro para dar un primer pronunciamiento, ya que a diferencia de los otros partidos no han dicho nada sobre las gobernaturas y mucho menos sobre las elecciones para presidente. Lo que sí te puedo comentar es que a las afueras del hotel se han dispuesto 3 enormes pantallas para todas las personas que se han reunido aquí, para que vean lo que está ocurriendo con respecto a la conferencia. Lo que sí te podemos decir es que está aquí en el hotel Martí Batres, Jacob Oleski y Alejandra Frausto, quien ha sido la vocera en temas de cultura. Desconocemos si llegó aquí a las instalaciones Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, les tendremos todos los detalles en cuanto ocurran.
Perfecto, Alberto, muchísimas gracias, un abrazo hasta allá y seguramente habrá que dar seguimiento también a lo que sucede independientemente de los ganadores en el primer cuadro de la Ciudad de México. Y bueno, Laura, dejaste antes de la pausa una pregunta en el aire. Bueno, la pregunta que yo quisiera hacerle a Eduardo es la siguiente. Ya tenemos propuestas en este libro, hay ideas muy claras, tanto de creadores como de gestores culturales, gente que ha consagrado su vida a la cultura desde distintos frentes, ámbitos, trincheras. ¿Cómo hacer para lograr lo que tú decías, que el Plan Nacional de Desarrollo se lleve a cabo? Se han propuesto en ocasiones observadores, digamos, sistemas, no solamente individuos, ¿no? sino agrupaciones de observadores ciudadanos, de gente que esté marcando el paso a los funcionarios para que lleven a cabo esto. ¿Hay alguna propuesta? Por ejemplo, Diego Luna tenía una propuesta que se llama El Día Después. Son 12 puntos junto con otros creadores artísticos que decía, bueno, el día después, no importa quién gane o más allá de quién gane, vamos a insistir en estos 12 puntos que son los que consideramos que es importante seguir. En el caso tuyo, tienes el Greco, tienes realmente ya una, digamos que infraestructura intelectual, un think tank importante como para poder decir ¿de qué manera les hacemos marcaje personal a los funcionarios? Sí, bueno, como tú mismo le dices, yo creo que el primer gran punto de esta estrategia de trabajo de aquí a estas alturas del próximo año tiene que ver, por un lado, con lo que es el Poder Ejecutivo. O sea, el libro tiene claramente una serie de puntos que se sostienen bajo este concepto de la reforma cultural, ¿sí? Entonces, lo primero para nosotros, insisto, es estar lo más cerca posible de estos equipos de traspaso de poder, de transición de poderes, ¿no? Vamos a ver hasta dónde los ofrecimientos de transparencia, en fin, de rendición de cuentas, insisto, cómo me dejas la casa y cómo la recibo, va a ser un primer elemento fundamental. Segundo, sin duda, es el Congreso. Nos hemos quejado, diría yo, casi históricamente de que las comisiones de cultura no quedan con los diputados o los legisladores que más se interesan en el tema, sino muchas veces se trata estas comisiones de cultura como las de segundo o tercer nivel, a donde van a dar aquellos legisladores que no pudieron llegar a otras. Aunque en el camino algunos resulten evidentemente con mucho más interés. Parecieran como premios de consolación, ¿no? Exactamente, ¿no? Sobre ellos, todo ¿no? en lo que es la composición, digamos, la presidencia como tal forma parte de una serie de cuotas, pero luego los que acompañan las comisiones no necesariamente tienen el mismo interés o no participan. Es fundamental el Congreso, o sea, una reforma o muchos de estos planteamientos que nosotros hacemos de esta agenda tienen que partir del Congreso, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con todo lo que es el cambio, por ejemplo, de la Ley de Cultura, que fue aprobada de manera pues poco clara, ¿sí? No se ha expedido un reglamento, en los próximos puntos que vamos a difundir, por ejemplo, se está pidiendo que este Ejecutivo ya no expida el reglamento, que se lo deje al siguiente Congreso para que realmente pueda ser un reglamento de manera diferente a como se está intentando entender que viene, ¿sí? Todo lo que es política fiscal se tiene que negociar desde el Congreso, ¿sí? Si va a haber o no etiquetados, que han sido materia de tantos conflictos. También, por ejemplo, en el caso de empresas paraestatales como es Canal 22, como es Centro Cultural Tijuana, o sea, hay tal cantidad de temas que forman parte de la reforma cultural que o los logramos conciliar entre quienes detentan el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, hacemos nuestra mejor labor para que estos puntos se incorporen, o simplemente va a pasar pues, lo de siempre. Vamos a decir, el Ejecutivo decide que tiene muy buenas ideas, tiene una bancada que se las apoya y se acabó, ¿no? O sea, digamos, ellos verán cómo lo hacen. Entonces, la gran prueba de la próxima administración, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, es hasta dónde van a ser capaces de conciliar. Porque además este es un proceso que también, pues, ponme la lana. O sea, cuando alguien te dice, vamos a regularizar la situación laboral de los trabajadores de la Secretaría de Cultura, como lo han dicho Frausto y el propio Padilla, ¿cuánto nos va a costar regularizar la situación laboral de los trabajadores de la Secretaría? Entonces, es muy interesante ponerlo ahí, pero yo quiero ver que con el secretario de Hacienda se pongan a echar lápiz y luego pase al Congreso
y se autoricen plazas o se autoricen una serie de cosas que se tienen que autorizar y entonces tienen que quedar en el plan de desarrollo. Y esto es interesante lo que dices porque no es tampoco una novedad, pero mucho del presupuesto que tiene, por decir algo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, está para su plantilla laboral, para los gastos de sus oficinas y queda realmente muy poco de ese presupuesto para trabajos de investigación y desarrollos de proyecto. Sí, bueno, pues esa es una eterna desproporción. Y esto tiene sus orígenes en los gobiernos de Echeverría y López Portillo, que es cuando se da un crecimiento exponencial de las contrataciones de trabajadores y que son los pasivos pensionales, etcétera. Entonces, una reforma cultural solo puede entenderse, o un cambio realmente de régimen que quiera hacer las cosas distintas, solo se puede entender si realmente la labor es muy acuciosa, porque el tema no es crear programas o crear centros culturales. O sea, el problema es con qué lo vamos a hacer. O sea, lo que se le ha alegado a todos los candidatos. O sea, ustedes ofrecen muchas cosas que sobrepasan la liquidez que tiene el gobierno, a menos de que des un golpe fuerte en los impuestos, a menos de que hagas otras medidas de captación, endeudamiento, etcétera. Entonces, uno lo que espera es que gane quien gane, realmente por fin se puede dar un paso a esa sensatez. Es decir, es realmente qué podemos hacer y con qué dinero lo vamos a hacer, porque al final muchas cosas cuestan. Si no es que todo. Si no es que Ideas, si hay, solo falta apoyarlo. Sí, ¿no? pues esta bonita taza, pues alguien la pagó. Claro. En fin, entonces yo creo, no sé si con esto contesto, Laura, creo que finalmente el trabajo de nosotros es poder estar acompañando estos procesos. Cuando dices nosotros, ¿te refieres a los académicos? Me refiero tanto a como los autores ciudadanos. del libro, el Grecu, como todos los demás. No somos los únicos y qué bueno, o sea, digo, hay muchas fuerzas del sector que están trabajando, los actores buscan lo suyo, los cineastas tienen agendas muy claras desde hace muchos años también, lo que referías en tu anécdota de Pedro Armendáriz. O sea, hay muchos temas que dicen, bueno, a ver, ahora sí, o sea, porque luego nos la pasamos proponiendo muchas cosas y al final la realidad te dice el funcionario, es sí, pero no hay con qué. ¿No? O sea, no alcanza el dinero. Y darle seguimiento a la acción del Ejecutivo o del Congreso es parte requiere de la tiempo, planeación. esfuerzo también para un observatorio ciudadano, para los integrantes de los diferentes sectores de la cultura. Y hay minucias, mira, colegas nuestros como Antonio Mier en el Grecu han insistido muchísimo en el gran dilema de los indicadores de gobierno. Sí, o sea, el tema de los indicadores, que es cómo se mide esto y bajo qué, es realmente una arquitectura muy compleja. ¿Cómo la podemos cambiar para que saber realmente y que lo puedas ver en una página? ¿Sí? Que cada peso correspondió, porque ahora pues sí, ciertamente con transparencia puedes ubicar ciertos documentos, pero yo les voy a hacer una pregunta. O sea, cuando se anuncia un presupuesto de egresos de la Federación, todo el mundo dice, no, 12,000 millones es muy poco, 13,000 o 14,000 o 15,000 millones al sector. ¿Cuánto se termina ejerciendo al 31 de diciembre del año fiscal? Eso solo está en ciertos reportes de Hacienda. Hay que estar yendo trimestre por trimestre y a lo mejor ahí te puedes dar unas sorpresas sensacionales. Porque acuérdense que uno de los grandes dilemas de esto es que el Ejecutivo sigue manteniendo una capacidad discrecional muy fuerte de reorientar gasto. Entonces el secretario de Hacienda, por eso refería al principio, puede agarrar y decir, mándenle 1,000 millones a tal dependencia que necesita para tal cosa que comprometió el presidente. Porque el presidente se fue de gira y comprometió algo. Vamos a ver si eso cambia, ¿no? O sea, vamos a decir si el que gane la presidencia va a salir otra vez de gira y van a llegar a pedir y entonces va a decir, y entonces el secretario de Hacienda va a hacer lo que los demás secretarios de Hacienda dicen, ¿de dónde manejamos lo que el presidente comprometió? Que ese es el tema cuando tienes un presidencialismo que no está acotado, que realmente no tiene contrapesos. Corto, mediano y largo plazo, fundamental pensar así la reflexión en torno no solo a la cultura, sino en general a sobrellevar y sacar adelante un país. Vamos a una brevísima pausa, continuamos con este especial de Noticias 22, elecciones 2018.
Gracias por continuar en Canal 22 con esta cobertura especial de la jornada electoral y estamos platicando con Eduardo Cruz y ahorita durante el corte salió un tema muy interesante. Hace ratito, Eduardo, referías al CONACULTA, que entonces pertenecía a la Secretaría de Educación Pública, y aquí la reflexión va en torno a los vínculos, a las convergencias que debe tener la educación y la cultura desde este punto de vista de gobierno. Bueno, lo primero es que hay procesos que no han terminado de la Secretaría de Educación Pública a pasar íntegramente al ámbito de ahora de la Secretaría de Cultura. Sí, y uno de esos temas no resueltos es justamente la vinculación entre educación artística como parte de los planes fundamentales de formación de los alumnos, como materias, ¿no? Porque estando el CONACULTA había como una vinculación mucho más natural, pero ahora con la Secretaría de Cultura, pues ahí hay como un espacio no resuelto. Y además, pues tenemos que considerar que esto, insisto, tiene que ver con recursos, o sea, tiene que ver con los recursos de los propios maestros, o sea, la formación de los profesores, como a su vez, pues cómo se incorpora esto a los planes de estudio y de qué manera se garantiza que esa educación artística realmente se incorpora. Ha sido una demanda también de muchos años, de mucho tiempo, es decir, cómo se armonizan estas dos esferas entre lo que es la educación básica y lo que es la educación artística que los niños deben de recibir. Ahora, la educación artística como tal, pues esa no se ha detenido porque pues, desde el bachillerato hasta la educación superior están garantizados los planes de estudio, ¿no? Digo, hace ratito hablabas de los cargos en el Senado a propósito de las comisiones de cultura, pero pareciera muchas veces que las escuelas también es un adorno tener educación musical y hay una experiencia, y lo hemos platicado varias veces, Laura Güemansin, en otros países, cómo es fundamental y de repente los cursos de verano van enfocados a la literatura, a la música, pero de una manera profesional, digamos. Bueno, yo creo que ahí se mezcla otra esfera, que es la esfera de la casa, ¿no? Porque evidentemente lo que las familias deciden cuando son actividades extraescolares, pues es lo que se decide ahí, en el seno de la familia. Aquí lo que tenemos que terminar de ver con más claridad es, digamos, dentro de la educación primaria y de la tira de materias que los alumnos llevan, o sea, cuáles de estas corresponden para fortalecer, yo diría, más el concepto de educación cultural que de educación artística, como tal, que es el desarrollo que el niño sepa apreciar y valorar lo que es la danza, el teatro, la música, que vayan a exposiciones. No solo para practicar un instrumento, sino apreciación también. Así es, ¿no? Bueno, del IMBA tiene un programa muy importante que es justamente el del teatro escolar, ¿no? O sea, hay muchas cosas. Quizás lo que ha faltado en la reforma educativa es justamente cuál es el papel que realmente se le quiere dar a esta educación artística, porque no es que todos sean artistas. O sea, son instrumentos formativos que ayudan al desarrollo integral del educando y así de ahí sale alguno que se va a dedicar formalmente, eso es otro asunto. Pero ahí está también toda la reforma pendiente de la educación artística superior. O sea, el Instituto Nacional de Bellas Artes sabemos perfectamente bien que ahí tiene un dique, que ahí tiene un problema serio también, que es qué ha pasado con las escuelas a partir, por ejemplo, de que se creó el Centro Nacional de las Artes. O sea, qué tanto realmente han cambiado. Pero yo tengo varios amigos que están ahí y es realmente, las escuelas del IMBA están adentro del Centro de las Artes, pero realmente no son el Centro de las Artes. O sea, el Centro de las Artes fue creado quizás con toda la... Y de hecho lo propusieron, si mal no recuerdo, Consuelo Sáizar, o sea, que es una idea que también ha estado circulando, es una universidad. O sea, a lo mejor Bellas Artes tendría que, y como parte de esa reforma ahí se enuncia, es realmente separar la educación artística del Instituto de Bellas Artes para crear realmente una profesionalización, académicos. ¿Y el IMBA dedicarse a todo lo que es la promoción tradicional, que son presentaciones. suyos, exactamente. Incluso en mi libro de Sector Cultural, Claves de Acceso, que a lo mejor recuerdan, viene una propuesta justamente en ese sentido de cuáles otras dependencias tendrían que sumarse a Bellas Artes. Esto es un elemento en el que coinciden los tres representantes de cultura que estuvieron en nuestros diálogos y que participaban en otros más, y eso creo que también es un avance importante. O sea, todos reconocen, incluso César Bueno del PRI, ¿verdad?, de esta coalición, que la Secretaría de Cultura está todavía en un proceso muy parecido al CONACULTA y que en los próximos años es darle el perfil definitivo. Y ese perfil tiene que pasar
como lo dijeron también Frausto y Padilla, por una revisión de las instituciones. Es decir, digamos, se enuncia y se dice, pero en el fondo no se hace. Entonces creo que un cambio de gobierno es realmente sentarse a dialogar con los trabajadores, que son los primeros que deben de participar en cualquier reforma, ¿sí? Tú dices que hay interés, ¿no? Por parte de... Sí, pero fueron muy cautelosos. Por ejemplo, ninguno de ellos es que no se comprometieron. se quiso meter más, exacto. No se quisieron comprometer. No mencionaron la ley de monumentos. Ajá. Que pues les guste o no está bien, pero también les guste o no, le falta. Ajá. Y con el problema de los sismos y el rescate del patrimonio lo estamos viendo. O sea, hasta la fecha yo no he leído información si ya las aseguradoras le entregaron todo el dinero de las pólizas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. No sé. Claro. Slim ofreció apoyar. Pues dices que fueron muy cautelosos. Fueron muy cautelosos. ¿A qué te refieres exactamente? A que no es electoral, no es electoral meterse con ciertos temas dentro del sector cultural. Ajá. O sea, así como los candidatos no se metieron a decir que van a crear impuestos o hasta vamos a bajar la gasolina, también el sector cultural tiene sus temas difíciles. Ajá. ¿Sí? Entonces, y que en una campaña electoral mejor no alborotes el avispero. Sí, o sea, déjalos tranquilos. Pero van a tener que abordarlo una vez estando... Pues la pregunta es así, ¿cómo se llama? Aquel premio de los 64,000 pesos. O sea, es que el problema es lo que les digo, el problema, como todo cambio de sexenio, es que llegamos con muchas expectativas. Claro. Ahora vamos a ver si la realidad permite, si tal o tal persona sentada en la silla de Arenal o de donde sea, ¿verdad? Van realmente a agarrar y decir si se puede o no se puede. Creo que como todo inicio de gobierno vamos a ver si al año estamos en la cruda realidad o realmente si hubo una operación, porque muchas veces al sector cultural no se le ve como merecedor de un nivel de política de Estado, o sea, de gabinete a gabinete y de encerrona a encerrona. Sí, ahora han ofrecido también los tres representantes, coinciden mucho en el tema de la transversalidad. Es decir, ahora sí vamos a trabajar con la Secretaría de Turismo, con la de Economía, con la de Hacienda, ¿verdad? Nosotros fuimos muy enfáticos en ese divorcio cuando se creó la Secretaría de Cultura. Es decir, no viene en la ley de la Administración Pública Federal estas transversalidades. Bueno, ahora ya las ofrecen. Vamos a ver si realmente esta se da. Y se pueden empezar a resolver muchos de los temas pendientes dentro del sector. Siempre se ha dicho que la cultura es muy importante, que la cultura representa a México, que es de las cosas de México lo mejor, y al final todas estas grandes palabras se quedan en un impulso, en una dinámica que hasta ahora hemos tenido, ¿no? Pues, yo pienso que lo que mostraron los cuatro candidatos a la presidencia, sobre todo los tres más importantes, es que finalmente lo que les interesaba era el revestimiento simbólico que les daba la cultura. Nosotros armamos un video y buscamos incansablemente declaraciones de los candidatos sobre cultura porque nunca pudimos llegar a ellos. ¿Sí? Entonces, no, solo encontramos una frase de X de Anaya, una cosita más de Mid, una más de Andrés Manuel, del Bronco no encontramos nada y con eso construimos un video para tratar de meter una pregunta al tercer debate. ¿Sí? Pero eso sí, se ponen todas las simbólicas de los grupos indígenas, cuando hablan de cultura dicen que somos un país maravilloso, pero bueno, ¿qué pasa? Vamos, Eduardo, a enlazarnos de nueva cuenta al Instituto Nacional Electoral. Allá se encuentra nuestro compañero Adrián Díaz y se encuentra con la consejera Adriana Favela para platicarnos de cómo se ha vivido esta jornada. Adrián, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Ya estamos también precisamente con la consejera, como bien lo mencionas, Adriana Favela, quien tiene muy buenas noticias. La verdad es que hace unos momentos estábamos platicando y están muy contentos en el Instituto Nacional Electoral porque hay muy buenos resultados, hay muy buenas noticias que podemos dar. ¿Qué le puede comentar al público de Canal 22? Bueno, mira, lo que podemos comentar hasta este momento es que seguramente vamos a tener una participación histórica de la ciudadanía en la votación, porque acudieron a las urnas a sufragar y creo que eso nos pone, bueno, pues bastante contentos. Es un reconocimiento, me parece, también de la actividad que ha hecho el INE. Y también lo que les pediría es un poquito de paciencia porque si bien es cierto ya cerraron las casillas en la mayor parte del país, todavía está la zona más occidental donde todavía se está votando. Allá son pues
están a punto casi de cerrar. Faltan 5 minutos para las 6 de la tarde el uso horario de aquella zona. Okay. Entonces hay que esperar a que cierren las casillas. Y después de que cierren las casillas, lo que se tiene que hacer es el escrutinio y cómputo de la votación. Exactamente. Es abrir las urnas, sacar los votos que están ahí, que están ahí contenidos, y empezar a hacer el escrutinio, que es ver para quién fue cada uno de los votos, hacer unos paquetitos o montoncitos, por llamarlo de alguna manera, y después contabilizarlos para esos resultados, irlos poniendo primero en un cuadernillo de resultados electorales de las operaciones, y después ya se pasan a las actas electorales. Y es hasta ese momento que podemos tener ya resultados más contundentes. Claro que sí, consejera. Me llama mucho la atención el porcentaje de voto de esta elección. ¿Cuál sería el que tenemos preliminar? No, todavía no tenemos ningún dato al respecto, porque no tenemos esos elementos, pero de lo que uno pudo ver de las casillas cuando fuiste a votar, pues había muchísima gente haciendo fila, esperando su turno para votar, pero también ya habían muchos votos contenidos en las urnas de gente que ya había sufragado. Entonces yo creo que va a ser una participación seguramente mayor al 70%. Maravilloso. Sería la primera vez que tenemos el 70% de participación. Y una última pregunta rapidísimo, ¿qué sigue después? Ya estamos a punto de que empiece a funcionar el PREP y el famoso conteo rápido. Sí, mira, el PREP empieza a funcionar a partir de las 8 de la noche en todo nuestro país, y se va alimentando con las actas electorales que obviamente se están elaborando en las casillas. Y también tenemos el conteo rápido, que eso es pues un resultado de un ejercicio estadístico que se realiza con una muestra de las casillas que son representativas en nuestro país. Y esos resultados se pueden tener del conteo rápido más o menos hasta las 11 de la noche, pero también dependerá de la tardanza o no en hacer estos escrutinios y cómputos en las casillas. Acuérdate que en algunas casillas tenemos que hacer escrutinio y cómputo hasta de 6 elecciones. Perfecto, ¿no? pues le agradezco muchísimo el tiempo, consejera. Gracias a ti por Y la estamos al entrevista. pendiente. Pues Rafa, regresamos contigo al estudio, ahí está la información. Tenemos un porcentaje récord prácticamente, lo que nos están diciendo aquí en el Instituto Nacional Electoral, lo cual, bueno, pues nos representa que la democracia está ganando. Regreso contigo. Muchas gracias, mi querido Adrián, un fuerte abrazo hasta el INE, y en efecto, ya lo comentábamos, sin precedentes la cantidad de participación que se ha registrado en este día. Y bueno, nos acercamos ya al final, a la recta final de este programa, pero yo creo que es importante reiterar que el PREP lo que va a arrojar son resultados, exclusivamente el resultado rápido es de presidencia. Recordemos, y lo dijimos al inicio del programa, al conteo rápido por la presidencia, porque como son gobernaturas y son senadores y todo, eso se irá dando a conocer, aún en conteo rápido. Ya lo escuchamos a la consejera, son muchas las boletas, son muchos las contiendas que hay que evaluar, se irán dando a conocer en el transcurso de la madrugada y el día de mañana. Efectivamente, eso es una muestra. El programa de resultados electorales preliminares es los resultados que van llegando de distintas partes de la República, y que, bueno, no significan una tendencia de ninguna manera, así que es importante que tengamos esto muy en cuenta, porque ya en unos cuantos minutos vamos a poder ver estos resultados en el caso del programa de resultados electorales preliminares. Bueno, los conteos rápidos, ya lo decías, Rafa, eso sí es un muestreo, eso sí muestra tendencia, y eso lo realiza el INE. Y también están las encuestas de salida o exit polls, que esas las realizan más de 100 empresas, 111, 112 empresas registradas ante el Instituto Nacional Electoral, y que ellos a la salida de las casillas preguntan a la gente por quién votó usted, lo cual, bueno, desde luego es un indicador, pero no tiene ni una validez oficial ni tampoco muestra necesariamente un resultado final. Así que bueno, hay que conocer estas diferencias. Ya estamos a unos cuantos minutos de que se puedan dar a conocer estas encuestas. Ya las están dando a conocer, ¿eh? En varios lados ya estamos viendo en Twitter, pero vámonos a esperar por 5 minutos, no pasa nada. En 5 minutos ya viene el consejero presidente, va a dar un Córdoba. mensaje. Infierno, Sí, ya no hay que desesperarse, no hay que... Y creo que los candidatos están, por lo que estoy viendo en el Twitter de los diversos candidatos, están respetando esto, no han dicho nada.
muy calladitos esperando este anuncio. Ya en el Hotel Hilton, Alberto Aranda, mientras estamos conversando, nos ha mandado información en donde parece, o según han dado a conocer en Morena, que Jacob Polewski dice que esta coalición ganó Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, que contrasta con lo que ya se había dicho hace un momento, con lo que nos decía los candidatos presidenciales están... el frente. Así, por lo menos muy presidenciales. Están muy respetuosos de estos tiempos, ¿no? Hasta hay un código QR circulando ahí para seguir ya información. Cómo ha jugado también, y eso es importante subrayarlo, Eduardo, las redes sociales, los medios de comunicación de la nueva era, un papel fundamental, no solo en las tendencias, sino también en la manera de percibir y participar. Sí, digamos que se ha dado un proceso de alfabetización en el uso de las redes y lo digo para bien y para mal, porque evidentemente como una plaza muy abierta donde no hay una serie de controles editoriales, en fin, incluso de redacción, luego ve uno cada cosa. Y además de credibilidad, ¿no? O sea, seguramente en esta jornada ustedes se toparon con algunas personas y es increíble cómo la gente está confiando más en lo que está viendo en Twitter, en Facebook, con sus amigos, que entrar al portal de un periódico o al del INE, con los riesgos que eso tiene. Y justamente eso se vuelve, fíjate que una de las cosas concluyentes también de este proceso electoral y como expectativa para lo que viene, es justamente hasta qué punto se entiende que este asunto cultural va más allá de montar óperas en Bellas Artes o de llevar planes de lectura a comunidades en la Sierra Tarahumara. O sea, todo este tema del manejo de información a través de redes. Por ejemplo, yo he sostenido mucho que muchas facultades que tiene actualmente Gobernación deberían de pasar a la Secretaría de Cultura. Qué interesante. O sea, por ejemplo, la calificación de películas en muchos países las hacen los ministerios de cultura. No los ministerios del interior. Un criterio completamente publicaciones, me refiero a ligarlo con internet. O sea, la calificación de publicaciones sigue siendo un asunto, diría yo, estricto de la Secretaría de Gobernación con criterios más de orden político. Deberían ser más de orden de contribución al desarrollo cultural. Entonces, allá hay cosas de la UNESCO, México ha firmado convenciones. Hay tantas cosas en las cuales un nuevo gobierno tiene que poner al día o modernizar, como dice nuestro amigo Eduardo Nibón. Necesitamos una visión mucho más moderna de la política cultural. Necesitamos una visión mucho más abierta. ¿Y sería no también, Eduardo, una revisión de la percepción de la idea de cultura? Así es, por supuesto. Sí, que va más allá del ámbito académico. Así es, exactamente. O sea, digamos, hay que asumir que esto cambió, que el paradigma desde donde se ve el tema cultural cambió radicalmente y que los programas de gobierno, pero también las normas que rigen la vida de la sociedad civil organizada, de las empresas que se dedican a esto, tienen que recibir un tratamiento diferente, ¿no? Están las ausencias en el Instituto de Telecomunicaciones, están las ausencias de esta falta de visión en la Comisión Federal de Competencia Económica. La parte económica, tú has trabajado mucho en ella y tenemos ahí de pronto muchas reticencias, los mexicanos y las autoridades también, en aceptar que estos son industrias culturales. Ya se está abriendo, pero todavía... Pero es un problema de alfabetización. Eduardo, tenemos que despedir, vamos a dejarlos con un enlace del consejero presidente para que va a dar esto que ya anunciábamos. Lorenzo Córdoba en unos segundos más estará entrando a comunicarse con la Nación, previo a que a las 11 de la noche, como ya escuchamos a la consejera, se dé a conocer el resultado del PREP. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Y al público. Y tenemos que seguir discutiendo estos temas. Hay que seguir platicando. Vamos a tener mucho de dónde. Vamos a regresar después de la cadena nacional. Perfecto, entonces en 20 segunditos ya arranca este comunicado y bueno, las expectativas... Eduardo, ¿dejamos alguna otra pregunta o comentario después de este enlace directo al Instituto Nacional Electoral? Vamos para allá. Muy bien. Quiero informar a la ciudadanía que siendo las 8 de la noche, hora del centro de México, la votación ha concluido en todo el país. En estos momentos, las y los ciudadanos que fungen como funcionarios de casilla llevan a cabo la tarea de cómputo de los votos emitidos en presencia
de alrededor de 1.300.000 representantes de los partidos políticos y candidatos independientes que efectivamente asistieron hoy a vigilar la votación en las casillas. A lo largo de la jornada se registró una votación masiva en las 156.794 casillas que se instalaron. Ha sido una auténtica fiesta cívica en la que las mexicanas y los mexicanos refrendamos nuestro compromiso con la democracia. Una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos hemos contribuido una vez más con nuestro voto a consolidar en nuestro país el cambio de los poderes públicos de manera pacífica y ordenada. Ha sido una jornada ejemplar. Los incidentes que se registraron en esta fecha han sido aislados y el personal del INE los atendió oportunamente. En todos los casos hemos dado cuenta a la ciudadanía de la evolución de los acontecimientos de manera transparente y así lo seguiremos haciendo en las etapas que siguen. A partir de este momento, empezará a publicarse en el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, la información proveniente de las actas de escrutinio y cómputo de cada una de las casillas. Quiero recordar que la información del PREP contiene los resultados casilla por casilla en el orden en que estos se van recibiendo en los centros de captura del INE. Además, la publicación de los resultados irá acompañada de la imagen digital del acta correspondiente a cada casilla. Esta, firmada por los funcionarios de la misma, así como por los representantes de los partidos y de las candidaturas independientes. De esta manera, cualquier persona que cuente con acceso a Internet puede cotejar que los datos de la votación registrados en el acta fueron capturados correctamente. Además, podrán compararse con los carteles que se irán colocando en el exterior de las casillas al cierre de las mismas. El PREP garantiza a todos la absoluta transparencia del proceso de recopilación de los resultados de las actas. Por ello, debemos tomar en cuenta que el ritmo que llegará la información al PREP está sujeta al avance real con el que se dé el conteo de los votos y el llenado de las actas en cada una de las casillas. La llegada de la información depende, en cada caso, del número de elecciones a computar, de la afluencia de votantes que se haya registrado en las casillas y, eventualmente, de la distancia que media entre estas y los centros de acopio de los paquetes electorales. Estamos apenas en la fase de escrutinio y cómputo en las casillas y por ello es muy importante que todos los actores políticos, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la ciudadanía se conduzcan con un alto sentido de responsabilidad. En estos momentos, nadie puede anticipar con absoluta certeza y precisión algún tipo de resultado y se requiere de la mayor tranquilidad para que las ciudadanas y ciudadanos que llevan a cabo los cómputos en las casillas lo hagan en las mejores condiciones. Durante el cómputo, los funcionarios de casilla extraen las boletas de las urnas, ordenan los votos por las diferentes opciones políticas y cuentan los votos que corresponden a cada una de ellas para finalmente asentar los resultados en las actas de escrutinio y cómputo para cada una de las elecciones de presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como de los diferentes cargos de elecciones locales que se llevan a cabo en 30 de las 32 entidades federativas. Les recuerdo que el llenado de las actas respectivas, de acuerdo con la ley, ocurre solo hasta que hayan terminado de contarse los votos de todas las elecciones. Más tarde, el día de hoy, alrededor de las 11 de la noche, un poco antes o un poco después, según lo determine el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, volveré a dirigirme a ustedes por esta vía para hacer de su conocimiento la información relacionada con las tendencias de la votación para presidente de la República que se registren en el conteo rápido en cuanto me sean entregadas por dicho comité. El ejercicio del conteo rápido está a cargo de un equipo integrado por los mejores científicos del país en materia de matemáticas y estadística, y serán ellos quienes dictaminen el momento en que la información recibida es suficiente para proporcionar datos certeros y precisos sobre las tendencias de la votación. Por último, quiero felicitar a los millones de mexicanos que el día de hoy dedicaron tiempo al ejercicio del más importante de los derechos políticos, el derecho a votar. Es la expresión de su voluntad en este día la que imprimirá fuerza y legitimidad a los gobiernos que emanen de las urnas. Con ello, hemos contribuido de manera decisiva
a consolidar a México en el mundo como una nación democrática. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos ya lo que va a ocurrir. Hay que recordar también que el programa de resultados electorales preliminares cierra mañana, 2 de julio, a las 8 de la noche. Mañana en la mañana ya se tiene calculado que estará el 80%, pero con el conteo rápido es un resultado que ya lo ha dicho el presidente del INE, es científicamente irreversible. No es algo menor. Es importante que lo tengamos presente y también que, bueno, podemos empezar a escuchar seguramente a los candidatos, podemos empezar a ver las encuestas de salida y, bueno, sobre todo esperar a las 11 de la noche alrededor. Aquí estaremos en Noticias 22. Por Desde supuesto. antes vamos a tener un programa especial. A las 10 de la noche, Jorge Islas estará en este programa especial de elecciones 2018, esperando precisamente el anuncio del consejero presidente. Quienes sí ganaron indiscutiblemente fueron Rusia y Croacia. No se pierdan a las 9 de la noche de ida y vuelta, Gerardo Kleinburg y Laura García. Y terminando elecciones 2018. Muchísimas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Güemansi y Laura, muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.